Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenme si se ve bien, si se escucha bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se suma alguien más. Buenas noches. A ver. Les pido disculpas por la desprolijidad, pero ya nos vamos a ir acomodando nuevamente, a tomarle el ritmo. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Por lo que me dicen acá, se escucha bien y se ve bien. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo. Primeramente agradeciendo a todos por la confianza nuevamente, por haberme convocado en esta gran tarea que tenemos con toda la familia de llevar la palabra de Ifá, de ir levantando nuestra bandera de la familia guaraní, y estoy muy contenta, muy orgullosa de
desde este humilde lugar, poder aportar un pequeñito granito de arena para que podamos ir entendiendo un poquito más de qué se trata esto de la cultura yorubá y de nuestra filosofía, que es la que adoptamos para nuestro día a día, para nuestra vida, ¿no? Aquellos que estén siguiendo los otros programas estarán ya sabiendo que nosotros cuando hablamos de Ifá no hablamos solamente de una religión, sino que es algo muchísimo más amplio. Entonces, por eso digo que es nuestra filosofía de vida. Así que bueno, quiero agradecerles a todos por estar ahí una vez más, a todos por el apoyo, a la familia, sobre todo a Lolugo y Fateyú, nuestro padre, por la confianza y a todos y cada uno de ustedes por estar siguiéndonos, por estar siempre apoyándonos, escuchándonos y así poder cumplir con aquello que nos encomendó Olodumare en algún momento antes de venir, ¿no? Esta hermosa tarea de hacer conocer la palabra de Ifá. Así que bueno, vamos a ir dando rumbo. Estoy un poco desprolija, sepan entender que es el primer programa de este nuevo ciclo. Para mí es nuevamente todo nuevo y bueno, mucho compromiso, con mucho amor, pero con mucho compromiso, con mucha tarea también. Sepan que no estoy sola también en esto, que tengo también un grupo de trabajo con los que nosotros nos apoyamos para poder hacer estos ciclos donde recopilamos información y armamos de qué vamos a ir hablando y bueno, así nos vamos preparando, ¿no? para estos encuentros con ustedes. La propuesta en este ciclo, como fue anteriormente, es dar a conocer la palabra de Ifá, ¿sí? Pero desde una visión amplia para que podamos entender más que nada sobre espiritualidad, más que hablar de lo que se trata la religión en sí, ¿no? Todo nos va a llevar ahí, pero la idea es poderle dar este enfoque de espiritualidad y tratar de comprender cuál es la función que cumple Ifá en nuestra vida. Entonces, antes de empezar, les voy a responder los saluditos. Bueno, Alita Wendy dice buenas noches ya, buenas noches, se escucha bien, muchas gracias. FBCD, buenas noches, dice, buenas noches. Babalao y Fawolola Guarení, buenas noches. Gracias, Babá, por estar ahí. Amoroa Boyeya, familia, audiencia, buenas noches. Éxito en este nuevo ciclo. Muchas gracias, Babá. Muchas gracias. Yanifa Ifawopea Guarení, hermana, buenas noches también. Amoroa Boyeboyiche, Okbotoya. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Todos los iré, estén con ustedes. Muchas gracias, ya, muchas gracias. La Yaifa la Yodea Guarení, la Borúa Boyeboyiche, muy buen comienzo de ciclo. Okboato, gracias hermana, muchas gracias. La Yaifa Tola Semia Guarení, la Borúa Boyeya, buenas noches para todos, buenas noches. Verónica Heredia, buenas noches ya, buenas noches Vero. El Babaifak Bemia Guarení, Aborúa Boyiche, buenas noches ya, familia. Okboato, Babá. Buenas noches. La Yaifa Tolasemi dice, éxitos, buen comienzo. Muchas gracias ya. El Babá Ifayemi Aguarení, el tío Edu, buenas noches familia. Saludos ya Ifazumbo, buenas noches Babá. Bendiciones madre querida, dice el Babá Ifakbemi, buenas noches. Muchas gracias Babá por estar ahí, por apoyarme, por la confianza. El Babá Ifakbemi es uno de los organizadores principales de la página,
Así que agradezco mucho la confianza. Que sea con éxito este nuevo año, dice el Babá Ifayemi. Muchas gracias, Babá. Buenas noches ya, ayer desde Cuba, dice Luis Carlos Marrero. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fernanda, mucho éxito, trato de seguir cada programa, soy nueva en esto. Muchas gracias, Fernanda, por estar ahí. Sepan que todos los programas quedan guardados en la página, así que si en algún momento no pudieran ver el vivo o si se perdieron alguno, pueden entrar en la página. Siempre es recomendable ponerle me gusta para que entonces ustedes tengan el aviso de que está comenzando un vivo. Pero además, si en algún momento se perdieron alguno de los anteriores o no pudieran estar en algún vivo, sepan que están los programas guardados y van a poder revisar toda la programación y reverlo si es necesario. Siempre es mucho más rico estar en el vivo porque uno puede preguntar y demás, ¿no? Pero en el caso de que no pudieran, están los programas guardados. Vicky de Yemonja dice, buenas noches. Buenas noches, Vicky. Éxitos, dice. Muchas gracias. Juan Carlos Babalorillá dice, saludos desde la Ciudad de México. Okboato, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches ya, dice Awodirán. Muchas gracias, Babá, por estar ahí. Okboato. Andrea Guarení dice, un abrazo enorme. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Antes que nada, les voy a leer la grilla para que puedan tener en cuenta los otros programas también y que no se los pierdan porque todos tenemos un enfoque diferente. Tal vez en algún momento estemos como entrecruzados hablando de lo mismo, pero cada programa, cada babalao, cada orí da su punto de vista y siempre todo es muy rico porque yo soy de la idea de que todo suma, de que todo es amplía. Entonces, estar en todos está bueno porque nos permite como abrir la visión, aunque sea del mismo tema y lo hayamos escuchado muchas veces. Para mi punto de vista, entiendo que cada vez que nosotros enfocamos desde una perspectiva diferente, estamos recibiendo una visión distinta a la que tenemos. Y entonces podemos enfocar nuestra visión un poco más amplia, ¿no? Un panorama más amplio. Así que les voy a leer la grilla. Los lunes está el programa Metamorfosis con la Yanifa Ifawopé. Los martes conmigo, Onaerín, a las 21. Siempre todos los programas de la grilla son a las 21. Los miércoles el programa Esencia con el Olú Ifawemi. Los jueves Yeyel Akba con el Babá Ifawololá. Y los viernes solo un momento con la Yonifa Ifapamirerín. Todos son a las 21. Así que entren en la página, los que no estén todavía no le hayan puesto me gusta, le pueden poner me gusta, los invito a eso para que entonces tengan los avisos de cuando comienzan los vivos. Otra cosa que les voy a pedir es que abajo hay unos cartelitos, yo no entiendo mucho de esto, pero sé que hay un cartelito donde ustedes tocan y nos envían los cafecitos o las estrellitas, que son lo que nos permiten estar creciendo, ¿no? Estar avanzando en esto, con este pequeño aporte que podamos hacer cada uno. Entre todos podemos sumar cosas nuevas y poder seguir ampliando y poder seguir avanzando. Hay muchos proyectos nuevos que, bueno, que esperamos que con la ayuda de todos ustedes, con esto de los cafecitos y las estrellitas, podamos seguir avanzando en esto. Así que, bueno. La Yaifa Milerín dice, éxitos en este nuevo ciclo ya. Muchas gracias ya.
Gracias por acompañarme a todos. A ver, hay otro mensajito que se me fue. La Yaifa Yoque, ya, madre, abrazo. Aborobo y Aboyille, ya, y familia, buenas noches, muchos éxitos. Muchas gracias, madre, muchas gracias. Buenas noches, familia, dice Familiarín. Y va uno ni le dice Aborobo y Aboyille, buenas noches, ya, Ayeo. Buenas noches. Muchas gracias, Alita, por las estrellitas. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces. A ver de qué se trata esto que se habla tanto y que bueno, que queremos siempre tratar de comprender un poquito más de qué se trata, ¿no? Esto de lo que seguimos y de lo que elegimos como conductor de nuestra vida, en realidad. Porque más allá de la religión y la parte práctica, por llamarlo de alguna manera, la liturgia, lo que tiene que ver con lo ritualístico, nosotros somos ifistas, seguidores de Ifá, 24 horas, 24/7, como se dice ahora, ¿no? No es que nosotros entramos a un ilé y entonces nos ponemos la ropa y a partir de ese momento estamos cumpliendo un rol espiritual, sino que para nosotros Ifá es una filosofía de vida, es algo en lo que nosotros nos enfocamos, y esto de seguir una filosofía de vida tiene que ver con el crecimiento personal, que es lo que en realidad nosotros venimos a hacer a la IE, ¿no? Nosotros creemos que venimos a la IE o al mercado, como se dice, a crecer, venimos a avanzar, a evolucionar, ¿no? Lo llamamos de mercado por esto justamente, porque uno viene a adquirir todas estas cuestiones que tienen que ver con un crecimiento y una evolución personal. Esto es lo único que nos vamos a llevar realmente de este paso por esta vida. Entonces, Ifá nos orienta, nos conduce, nos agarra de la mano, como digo yo, para llevarnos por el mejor camino, para que esta trascendencia y este paso por el Ayé sea suave y sea dulce y que podamos llevarnos todas esas bendiciones que vinimos a buscar. También tenemos que entender que esto al ser una filosofía milenaria, una cultura milenaria, nosotros tenemos este mandato, por llamarlo de alguna forma, este paso a paso oral, ¿no? Que se fue traspasando oralmente de nuestros ancestros. Entonces, nosotros creemos también que dentro de esta filosofía que nosotros cultuamos tenemos como punto principal o uno de los puntos principales es el culto a nuestra ancestralidad. Y cuando nosotros hablamos de nuestra ancestralidad, no estamos hablando solamente de nuestros muertos o de las personas que vivieron antes que nosotros, sino que confiere un montón de cosas que abarcan esta ancestralidad. Entre ellos, todo lo que existe en la naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos un culto también principal a nuestra madre y a la Ye, y todo lo que refiere a la naturaleza. Nosotros estamos abocados a mejorar esto de el traspaso de las personas con una pisada suave, ¿no? Con una pisada liviana por el Ayé, que nosotros podamos adquirir todo lo que necesitemos y hayamos venido a buscar sin dañar el reservorio. Nosotros creemos que Yalayé, nuestra madre tierra, es el reservorio divino. Olodumare creó este reservorio y puso al ser humano para cuidar de él. Y paradójicamente nosotros creímos que estaba a nuestra disposición, hablo nosotros como seres humanos, ¿no? Y que todo lo que existe y todo lo que conlleva y está en la tierra está a merced nuestra.
y en realidad lo que dice Ifá, lo que dice la palabra de Olodumare, es que nosotros estamos aquí para poder cuidar de todo este reservorio. Entonces, esa es la visión que nosotros, como ifistas, debemos intentar cambiar, el respeto por todo lo que existe más allá de nuestro límite físico, también por nuestro físico y por nuestro interior, pero también poder respetar el afuera, ¿no? Respetar a las plantas, respetar la tierra, respetar a los animales, respetar todo, el agua, todo lo que fue puesto dinámicamente a través de Yu para que nosotros podamos cumplir con nuestra función, con nuestro propósito, pero que sea con respeto a la creación divina, a la creación de Olodumare. Entonces, decimos que es una filosofía de vida porque justamente por esto, ¿no? Del respeto con todo lo que nos rodea, pero además, como yo les decía recién, no es una religión donde solamente estoy haciendo religión el día que voy al templo. Nosotros somos ifistas, como les decía antes, 24 horas, porque de nada serviría en mi crecimiento personal, ahora que sabemos que nosotros venimos a eso, a crecer y evolucionar, de nada serviría que yo me saque, en este caso, la ropa tradicional y, no sé, agarre un hacha y empiece a cortar árboles indiscriminadamente, sin respeto, o maltratar a un animal, o ver un chico con hambre en la calle y no poder aportar algo. Bueno, diferentes actitudes en el día a día donde demuestran que puedo llegar a ser mejor persona. Pero lo que Ifá nos dice también es que esto debe ser realmente de corazón. No sirve de nada que todo esto sea impuesto o forzado. Hacerlo porque debo o porque esto está bien y esto está mal. No sería parte de un crecimiento real. Esto es como cuando nosotros estamos aprendiendo alguna cosa, estudiando algo y lo aprendemos como de memoria, así tal cual está, y no le damos la comprensión debida. Entonces, si yo no logro tener la comprensión de esto que estoy haciendo, esto seguramente se me vaya a olvidar, porque no está interiorizado. Lo mismo pasa con las actitudes que nosotros tenemos en el día a día, interiorizarlas, entender para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, y entender también que puede haber otras personas que tengan otra visión, ¿no? Con lo mismo, pero con respeto, intentar entender, comprender, aunque no piense igual, entender que es la visión del otro y que esto puede ser por algo que su orí esté enfocado desde otro punto y no porque esté mal o que esté bien. Nadie puede decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, en definitiva, ¿no? Tenemos diferentes visiones del mismo punto, pero algunas cosas que no se salgan de cuadro, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de algo que esté fuera de foco, sino que entender la posición del otro, respetar la posición del otro, nos va a llevar también a tener una visión un poco más amplia, como vuelvo a decir, ¿no? Poder escuchar al otro sin intentar pensar en responder, ¿no? Intentar en ese escuchar poder comprender cuál es el punto de vista, el lugar en donde esa persona está parada para tener ese punto de vista, nos va a permitir también estar un poquito en ese punto y poder ampliar nuestra visión. Vuelvo a decir lo mismo, porque es muy importante desde la visión de Ifá, el respeto por la visión del otro, ¿no? Y si nosotros estamos hablando de que Ifá es una filosofía de vida y que nosotros somos ifistas 24/7,
Entonces, este punto es muy importante, poder comprender y respetar la visión del otro, poder entender y comprender cuál es el punto o el lugar en donde ese otro está parado, para que yo pueda aprender de esto también, ¿no? No quiere decir esto que yo vaya a cambiar mi pensamiento, porque puede ser que yo mantenga mi pensamiento, pero logre comprender cuál es la visión del otro y respetarlo desde mi punto de vista. ¿Sí? Entender que tenemos diferentes puntos de vista, que tenemos diferentes visiones de lo mismo, y entonces aprender a respetar esto nos va a servir también para poder ampliar nuestra visión, nuestra propia visión. A ver, voy a leer algunos mensajitos, porque si no se me van muchos. Estoy viendo que pasan y pasan. Les agradezco mucho a todos por estar ahí, realmente. Muchas gracias, Alita, por las estrellas. Ifa Sayú, hermano, buenas noches. Dice, Aburua Boyabo Shishé, muchísimos éxitos ya, querida. Gracias, babá, un abrazo. Tarot Arcano dice, la Boru, la Boye, la Boshishé ya, espero se encuentre de 10, Ireo. Ogboato, buenas noches. Egbea Guarení dice, el trabajo más importante, no sé quién es que está desde la página, el trabajo más importante es sobre nosotros mismos y, en consecuencia, nuestro entorno. Así es. Quien sea que está desde la página, estoy totalmente de acuerdo con lo que puso. Elolú y Fateyú, padre, buenas noches, gracias por estar. Un nuevo y bendecido comienzo de ciclo ya. El Edumare te bendiga siempre. Ayeo babá. Gracias. Víctor Hugo Torres dice, hola, buenas noches, buenas noches. Yanifa y Fawopea Guarení, claramente que para nosotros no es cuestión de cumplir nuestro sacerdocio solamente en el Ilé o en la Ení. No podemos ser y a la vez querer parecer. Exacto ya, así mismo. Modupoela, Aguarení dice Aborua Boyaboshishe, ya, familia, buenas noches. Familia, que este nuevo ciclo sea con todos los éxitos. Muchas gracias. La Yaifa la Semia Guarení dice Aborua Boyaboshishe, Calé, familia, buenas noches, ya. Ogboato. Aricel Arce Burguera, Aye. Importante el respeto a la visión del otro. Así es. Buenas noches, muchas gracias por estar. Candela Omi Bemiga. Perdón, Cande. Aboró Boyabo Shishe, Yaifa Zumbo, bendiciones. Ogboato. José Varela dice, buenas noches ya, mucho éxito en esta nueva temporada de Onaerín. Muchas gracias, babá. Igvinola, buenas noches. Gracias. Es la Yaifa Pamilerín la que está desde la página. Dice, una vez adquirido el conocimiento, la conciencia te delata. Así es ya, exactamente. El babá Ramón Santa Cruz dice, buenas noches, hermana, éxitos con este nuevo ciclo, Olodumare nos bendiga. Y fallaré, buenas noches, babá, muchas gracias por acompañarme. A todos, muchas gracias a todos. Les agradezco infinitamente. Bueno, entonces, Licol González dice mis respetos de siempre a toda la familia Guarení. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, entender esto de la filosofía de vida como algo a adoptar, ¿no? Como ir
modificando nuestro día a día para poder crecer nosotros mismos y a la vez, como decía la Yai Pamilerín o la Ya, no recuerdo quién era que decía también, que se va como acomodando todo nuestro entorno, ¿no? Como que todo nuestro alrededor va teniendo una dinámica diferente, a medida en que nosotros en realidad podemos ir centrándonos en nuestro Ori y lo que significa todo lo que conlleva nuestro Ori, ¿no? Que son entre todo esto, ya vamos a ir hablando después más adelante sobre Ori también, pero se están hablando un montón en los programas, así que más o menos una visión de Ori hay, pero para aquellos que no y que estén ahora sumándose, hablar de nuestro Ori es hablar de nuestra esencia única e individual, ¿no? Y entonces esta es la esencia en que nosotros tenemos que ir trabajando para que nuestro día a día se vaya puliendo, vaya mejorando, vayamos siendo mejores personas. De eso se trata simplemente, ¿no? Y entender que nuestra cultura, que nuestra religión o nuestra filosofía de vida es ancestral y entonces a la vez nosotros vamos a ir mejorando toda nuestra cadena, si se quiere. A mí me gusta más verla como una red. Yo la veo o la imagino como una red, ¿no? Entonces, esta red, en el poquito que yo pueda ir evolucionando y creciendo, toda mi red va a ir mejorando. De eso se trata. De esto es hacer Ifá. Mejorar mi calidad de persona para poder mejorar mi red, ya sea mi red espiritual, mi red familiar, mi red laboral, el lugar a donde me desempeñe para lo que sea, más allá de lo religioso. Entender que Ifá nos acompaña día y noche, estemos haciendo algún ritual o no, estemos en el templo o fuera del templo. Entender que nosotros vinimos a crecer, a avanzar. Y entender también que Ifá es son todas esas cosas que nos suceden, ¿no? Todo esto que nosotros vamos viviendo en el día a día, lo positivo y lo negativo, que a mí no me gusta mucho decir positivo y negativo porque enseguida se asocia con algo bueno y con algo malo, y en realidad no hablo de esto, hablo de los polos que son necesarios para el equilibrio. De eso hablo cuando hablo de positivo y negativo, no de algo bueno y de algo malo, porque en realidad, si bien hay obstáculos dentro de nuestra vida, estos obstáculos, aunque sean pesados de traspasar, ¿no? En realidad están ahí para que nosotros podamos traspasarlos, para que podamos avanzar, para que podamos crecer y podamos evolucionar. Entonces, esto que hoy nos parece malo, en realidad no lo es, porque es el obstáculo necesario para poder avanzar. Ahora, hay cuestiones que están por fuera de nuestro Ori, o de nuestra esencia, o de nuestro camino, que sí requieren de algunas cuestiones que tengan que ver con alquimia y todo lo demás, pero esto siempre se puede, gracias a Olodumare y gracias a Orunmila que nos dejó estas herramientas tan maravillosas que son los oráculos de Ifá, y entonces a través de estos oráculos Orunmila nos va a orientar en qué paso seguir, cómo podemos perfilar, ¿no? Para poder acomodarnos otra vez hacia nuestro camino. Entonces, entender que más allá de todo lo que vivimos, en realidad, y que puede haber cosas que sean por fuera, entender que todo es consecuencia de nuestras decisiones. Siempre todo tiene que ver con lo que nosotros decidimos, aunque venga de afuera, ¿no? Orunmila, Olodumare, Ifá nos manda a revisarnos a nosotros. Esa es la gran tarea. Volvemos
a lo mismo siempre, ¿no? Nosotros estamos acá para crecer, para evolucionar. Entonces, todo aquello que estamos viviendo es consecuencia de nuestras decisiones. Entonces, a mí me gusta pensar en el para qué estoy viviendo X situación, ¿no? Y también agradecer por todas las cosas que puede que no sean tan alegres para vivirlas, pero sí tienen un gran aprendizaje. Todo lo que nosotros vivimos, y si lo pensamos en el para qué, vamos a lograr entender el aprendizaje de eso que estamos viviendo, aunque no sea muy alegre, vuelvo a decir, ¿no? Y pensarlo desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que yo tengo que aprender desde ahí? Eso es lo que Orunmila e Ifá nos dicen para poder sacar ese aprendizaje. Porque si este obstáculo fuere para mi evolución, para mi crecimiento, y yo no logro aprender, no logro encontrar cuál es el aprendizaje de esa situación puntual que estoy viviendo, seguramente ese obstáculo vuelva a estar más adelante. Por más que yo en ese momento haya podido pasarlo o traspasarlo, si tiene carga de aprendizaje, algo que yo tengo que sacar de ahí para mi evolución, que es el punto final, digamos, el objetivo de este paso por el AYE, si yo tengo que sacar ese aprendizaje, entonces ese obstáculo va a volver a estar más adelante. Entonces, analizarnos, no analizar el afuera, ni las otras personas, ni lo que nos hacen, ni lo que me toca vivir, ni esta vida que por qué me toca todo a mí, sino pensarlo en el por qué no a mí también, ¿no? Hay cosas que nos tocan vivir que, vuelvo a decir, son muy pesadas, algunas, pero entender que nosotros no somos, no tenemos coronita, como se suele decir, y que hay cosas que nos tocan vivir porque nos tocan vivir y porque son parte de nuestra evolución, y entender que por qué no me puede pasar a mí. ¿Quién soy yo? Bajarnos de esa soberbia, correr nuestro ego, que también es uno de los pilares principales para poder vivir Ifá, correr nuestro ego, trabajar mucho en nuestra personalidad para entender que somos seres humanos, comunes y corrientes, seamos quienes seamos, nos tocan vivir cosas humanas porque tienen que ver con nuestro crecimiento, porque gracias a Olodumare están ahí para que nosotros podamos evolucionar y crecer. Así que bueno, Olodumare nos manda o nos orienta, mejor dicho, Ifá nos orienta a revisarnos nuestro día a día, revisarnos como seres humanos, como personas, poder entender y comprender cuál es la mirada del otro, respetándola, y hacer una introspección para ver lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Lo que no me agrada tanto. Y esto que no me agrada tanto, intentar trabajarlo o modificarlo. Ifá dice que no va a cambiar si es parte nuestra, si es parte de nuestro ori, si es parte de nuestra esencia. Esto no va a cambiar, no es que yo los puedo sacar, lo puedo extirpar. Esto se puede trabajar. Lo que se puede hacer es potenciar todo lo bueno y aplacar aquello que no está tan bueno, que también es parte de nuestra personalidad. Nosotros estamos compuestos, como le decía antes, también del positivo y del negativo, ¿no? De los dos polos. Entonces, entendernos, comprendernos, investigarnos, hacer una introspección, ver qué es lo que yo puedo modificar de cierta situación para poder suavizarla, para poder sacar el aprendizaje de eso que estoy viviendo y poder tener esto, capitalizarlo para mi vida,
tomarlo como una herramienta para el futuro. De eso nos habla Ifá, de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Y día a día tenemos una nueva oportunidad. Agradecer a Olodumare todas nuestras mañanas el poder comenzar nuevamente. Esa es la maravilla que nosotros tenemos. A ver, voy a leer unos mensajitos más. A ver, ¿por dónde me había quedado? Acá. A ver. Dice Ramonita del Sur, buenas noches, hermana. Buenas noches ya, familia, dice. Muchas gracias por estar. Ifade Yeria Waneni dice, Aboroboyebo Shisheya, buenas noches, muchos éxitos en nuestro nuevo ciclo, muchas gracias. Ogboato. La Yefa Lasemi dice, nunca dejamos de aprender, cada día de vida es una nueva oportunidad de aprendizaje, no solo de conocimiento teórico, sino de experiencia de vida. Ayeya, así es. Ifayosea Guarení, Aboroa Boyabo Shishe, buenas noches papá, buenas noches ya, buenas noches familia, buenas noches para todos. Víctor Hugo Torres, muchas gracias por las estrellitas. Candela Omigbemiga, ahí me va saliendo un poquito mejor. Omigbemiga dice que lindo es siempre escucharla. Muchas gracias, Cande. Abrazo. Andrea Trucido, buenas noches ya. Buenas noches, Andrea. Fabiano Ferreira dice, hola, ayer muita paz, saúde, prosperidad, odara. Fabiano de Oxalufán, Porto Alegre, Brasil. Boa noite. La Ifa Pamilerín, desde la página del ECB, nos dice mirarnos desde lo verdadero sin mentirnos para llegar a ser auténticos conmigo mismo y con el otro. Exactamente ya. Muy de acuerdo con usted. Eso mismo, ¿no? Ifa nos pide, o nos orienta, mejor dicho. A mí me gusta decir que nos orienta, porque después, vuelvo a decir, las decisiones son nuestras. No hay algo obligado. Luego nosotros tenemos estas orientaciones, ¿las tomamos o las dejamos? Y entonces cuando las tomamos, la consecuencia va a ser acorde a la decisión que hayamos tomado. Y si la dejamos, también esta consecuencia va a ser por haberla dejado, ¿no? Nosotros nos acercamos a los registros con Orunmila para que nos oriente. Y luego es como ir al médico y decidir comprar el remedio o no, tomarlo o no tomarlo, hacer el tratamiento o no hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos la perspectiva, sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, pero depende de las decisiones que nosotros vayamos tomando, del entendimiento que le demos a todo lo que vayamos haciendo y bueno, y siempre es nuestra decisión. Entonces a mí me gusta decir que Ifá nos orienta, ¿no? Y lo mismo que cuando se habla de Ewo, que solemos decir prohibiciones, en realidad es lo que Orunmila nos orienta a no hacer, pero no debería ser una prohibición, sino más bien esto, una orientación a lo que nos va a traer cosas negativas, porque no es algo que nosotros obligadamente no tengamos que hacer, sino que siempre por delante, para nuestra evolución, para nuestro crecimiento, está nuestro libre albedrío. Aún antes de venir, nosotros somos portadores de nuestro libre albedrío. Luego nosotros nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero bueno, por hoy los voy a despedir. Voy a ver si me quedaron algunos mensajitos sin leer. Babalau Fawomire Aguarení dice, trabajar nuestro yo interior es el trabajo más difícil, pero si decidimos hacerlo,
podremos sacar nuestra mejor versión. Así es, Baba. Javi Pujol dice buenas noches, bella noche para todos, muchas gracias. Bueno, les voy a repetir la grilla, les voy a pedir que sigan mandando estrellitas, que sigan mandando cafecitos para poder seguir aportando un pequeño granito de arena para todos y que podamos seguir sumando en el proyecto, en los proyectos, a todo esto que estamos trabajando en comunidad, ¿no? A ver, no sé si me quedaron algunos mensajitos. A ver, les pido disculpas por la desprolijidad. No alcanzo a ver. Bueno, les repito la grilla entonces. El lunes, el programa Metamorfosis con la Yonifa Ifaguopé, nuestra hermana. Los martes, con Aerín. Los miércoles, Esencia con el Lolú Ifakpemí. Los jueves, Iyeyelakba con el Babá Ifagololá. Y los viernes, Solo un momento, con la Yonifa Ifapamilerin. Les pedimos a todos que nos acompañen, que pongan me gusta a la página para poder estar ahí atentos para cada vivo que vaya saliendo. También decirles que por favor compartan, así podemos llegar a más personas. Y bueno, desde mí, muchísimas gracias a todos. Primero, quiero agradecer a mi Ori por acompañarme, por guiarme, por orientarme, a Olodumare por sobre todas las cosas, a nuestro Lugo, que es el que nos apoya, nos alienta, nos empuja para seguir adelante, a todos por la confianza, a la familia, por esta gran red, ¿no? que yo les cuento, y a ustedes por estar ahí. Les agradezco infinitamente porque esto, aunque no parezca, hace que yo pueda hacer posible parte de mi misión en este paso por el AIE. Así que les agradezco a todos por el tiempo que se toman en escucharme y bueno, nos vemos entonces, Olodumare mediante, el martes que viene a las 21. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.